Buenas tardes, mi nombre es José Luis Mieles, soy estudiante de Derecho del primer semestre de la Universidad del Sinú. Yo les voy a hablar sobre el Estado Antiguo Oriental. Primero, diga cuáles son los tipos históricos fundamentales de Estado y haga una breve descripción de los elementos que caracterizan cada uno. Es un Estado eminentemente agrícola y carente de centros urbanos. El Estado inicia bajo la forma de señorío territorial hereditario sometido a la autoridad del rey. Estado griego. La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y de la escultura. Es considerada como la cultura base de la civilización occidental, dado que de allí parte la escultura democrática como lo conocemos hoy en día. Estado romano. Se caracterizó por ser un gobierno monárquico, lo cual estuvo bajo el dominio del emperador Julio César. Estado medieval. En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo o sistema feudal. Esta etapa se caracterizó por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Estado estamental. Se da el nombre al fenómeno que, como resultado del feudalismo, atomización del poder que este sistema engendró en la disputa por la soberanía entre los potestades temporal y espiritual. Estado absolutista. Es donde la soberanía y el poder eran ejercidos solo por el monarca, sin límite y sin control, que no reconoce a los súbditos más que el deber de obedecer. Estados nacionales. Es una organización política de población homogénea que comparte cultura y lengua, con un gobierno que sirve a los intereses de estas. Estado liberal de derecho. Se define como un Estado de derecho en que se ofrece al individuo la seguridad jurídica de no estar sometido a la arbitrariedad del poder. Estado autocrático. Se caracteriza concentración del poder en manos de un solo hombre, órgano o grupo social que ha accedido a él a través de la fuerza o por herencia. Estado socialista. Es el Estado que en su constitución se declara dedicado a la construcción del socialismo o el tránsito hacia una sociedad económica. Estado social y democrático de derecho. Es la división de poderes, control y fiscalización de los poderes públicos, imperio del rey, derechos y libertades fundamentales. 2. Del Estado antiguo oriental explique en qué consisten el Estado despótico y el Estado teocrático. El Estado despótico, caracterizado por la persona que a su autoridad absoluta, dominante y sin ningún control constitucional ni limitada por ninguna ley, así con total ausencia de derecho en los dominados, ejercía su poder. Estado teocrático. Gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a las leyes divinas a través de sus ministros o representantes, como las antiguas chinas, egipcias, Babilonia, Mesopotamia, Israel, entre otras. ¿Por qué el derecho fue un rasgo característico del imperio babilónico? Se debió seguramente este hecho al intercambio comercial debido
a su posición geográfica. ¿Por qué se dice que el imperio persa se destacó por su despotismo acentuado? No pasaba de ser un rector de pueblos muy diferenciados entre sí. El sátrapa era el encargado de la recaudación de los tributos y su conducta era vigilada por funcionarios nombrados al efecto, pero muy frecuentemente los sátrapas se extralimitaban en sus funciones. 3. Del Estado-ciudad griego establezca en qué estaba fundamentada la llamada democracia ateniense. Ella estaba básicamente fundada en el funcionamiento del parlamento llamado la Ecclesia. Esta asamblea, eminentemente popular, se reunía 4 veces al mes. En ella participaban por derecho propio todos los ciudadanos. ¿Cómo está conformado el poder público en la polis? La organización de los poderes públicos en las ciudades era semejante. Había 3 órganos políticos: la asamblea, el consejo y las magistraturas. Estas instituciones constituían desde los tiempos de Homero el mejor medio para evitar los excesos del poder personal. En la base existía la asamblea de ciudadanos que teóricamente eran soberana, según el tipo de régimen. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la democracia griega? No obstante, en su aplicación práctica, la democracia griega tuvo sus limitaciones. De una parte, en ella se mantuvo la esclavitud, aunque con menor rigor que en otras civilizaciones. Por otra parte, respecto a los extranjeros, se mantuvieron limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos. Cuarto, del Estado romano, diga cómo era la primitiva organización política en Roma. Prescindiendo de las leyendas que envuelven sus primitivos tiempos, lo cierto es que la ciudad fue gobernada durante los primeros 2 siglos y medio por reyes electivos designados por una asamblea de ciudadanos notables descendientes de los primitivos pobladores, y asistidos en su gobierno por un senado compuesto por ancianos. La ciudad estuvo poblada principalmente por tribus sabinas, latinas y etruscas. ¿Cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma y por qué? El Senado romano, sin duda, la institución más importante e influyente de Roma durante la República, se constituyó en la última instancia frente a las continuas desavenencias y conflictos entre los magistrados y la asamblea, compuesto por 30 miembros que se reunían en curias frente al foro, a requerimiento del cónsul de turno. ¿Cuáles fueron las etapas de la organización constitucional romana? Desde el punto de vista de su organización constitucional, esta puede dividirse en 4 etapas: la de la formación y consolidación de la República, la de la transformación de la República, la de la revolución plebeya, la del advenimiento del imperio. Del Estado medieval, ¿en qué consistió el sistema feudal? El feudo consistía normalmente en un terreno, pero podía consistir también en un castillo, o un cargo, o una función. El vasallo debía beneficiarse del feudo, sin alterar su sustancia, desmantelar o disminuir su valor. ¿Por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminentemente autárquica? El feudalismo implicaba, además de un esquema político y social,
también un esquema económico. Era una forma de relación económica eminentemente autárquica. La autárquica supone el autoabastecimiento de la tierra, limitándose los integrantes del feudo. ¿Cuál era la relación entre el Estado y la Iglesia en la Edad Media? La relación de Estado e Iglesia en el curso de los tiempos, cualquiera que haya sido su forma, siempre ha tenido el carácter de una exigencia formulada para que el Estado la obedezca. Siempre se ha considerado dotada del poder suficiente para subordinar al Estado a su autoridad. ¿Qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Los varones aprovecharon la debilidad real para preparar un documento, la Carta Magna, en el cual hacía constar sus derechos específicos frente a la corona. La Iglesia introdujo en ese documento todo género de cláusulas concernientes a la libertad de la Iglesia y las reformas en la justicia y el derecho. ¿En qué consiste el Estado estamental? Se da el nombre al fenómeno que, como resultado del feudalismo, atomización del poder que este sistema engendró y la disputa por la soberanía entre las potestades temporal y espiritual. Destaque los tres aspectos más importantes de Santo Tomás de Aquino. Relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón. Su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida del hombre en sociedad y las relaciones de aquellos y ésta con el Creador. El individuo es una parte de la sociedad doméstica. Esta lo es igualmente de la sociedad civil y por consiguiente el bien del individuo no es el fin último, sino que se ha subordinado al bien de la comunidad. Para él, la necesidad de gobierno está basada en la naturaleza social del hombre y la organización del Estado, en la superior sabiduría y moralidad del gobernante en beneficio de la comunidad. ¿A qué se llama Estado absolutista y cuál fue su característica principal? Se suele llamar Estado absolutista al régimen político y social que imperó en los grandes estados europeos entre los siglos XVI y XVIII y que se caracterizó por la concentración con base en la teoría de derecho divino de los reyes, de todos los poderes públicos en manos del monarca. Mencione los estados-nación europeos en los cuales se instauraron monarquías absolutas. Francia, España o Inglaterra. Determine 5 de los factores que contribuyeron al paso del Estado absolutista al Estado burgués liberal. En este proceso intervinieron diversos factores de tipo económico, social, cultural, político y religioso. Muchísimas gracias.